Hola a todos y gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Un Café entre Sesiones. Seguimos hablando con Javier de Aro, psicólogo especialista en psicología infantil, y vamos a hablar sobre pantallas, tecnología, escuela y familia. Bienvenidos. Javier, estamos aquí, hemos hecho una pequeña pausa, seguimos con nuestras conversaciones. Quería preguntarte sobre el tema de la tecnología en la infancia y adolescencia, que bueno, en el podcast de adolescencia sí que estuvimos hablando bastante sobre ello, pero sí que me gustaría saber tu opinión, porque además hoy en día que está muy en auge este tema, ¿qué opinas sobre el uso de la tecnología en menores? Vale, ¿qué opino? Sobre todo tres cosas. La primera, que la tecnología no es mala, que los que hacemos un mal uso de ella somos nosotros. Entonces está muy bien lo de echarle la culpa a la tecnología y a los teléfonos, pero oye, a ti no te regalan un teléfono por tener un hijo, eres tú el que se lo da a tu hijo. Entonces está muy bien lo que decíamos, el locus de control externo, poner excusas, está muy bien el culpabilizar. Que yo puedo entender que luego el grupito de amigos sí que tenga móvil, eso es otra cosa y luego lo veremos. Pero al final muchas veces nos quejamos de la tecnología, pero el problema no es la tecnología, es el uso y el abuso que hacemos de ella. En segundo lugar, súper importante, también nos quejamos de que los niños están con las pantallas y tal, y nosotros los adultos somos los primeros que estamos con ellas. De hecho, muchas veces nos cuesta más a nosotros que a ellos. A un niño le quitas al final las pantallas y al tercer día pues le ha bajado, con perdón por la palabra, el mono, por así decirlo, Pero nosotros somos los primeros que nos cuesta un montón. Sí. Oye, algo tan simbólico. El otro día escuchaba a Kim Gutiérrez en una entrevista que decía, oye, pues en casa tenemos una cajita con el móvil y mucha gente le habla una tontería, pero el que tu hijo vea cómo tú pones tu móvil en una cajita y tienes tus momentos sin móvil, es algo simbólico, pero ya está entendiendo aquí sí y aquí no. Qué bueno. En cambio nosotros vamos con el móvil todo el día. Yo por eso intento, por ejemplo, cuando grabo los vídeos, cuando grabo el canal de YouTube, ahora es que mi hijo no esté. Al final hay veces que me veo, obviamente. Pero eso que decía Kim Gutiérrez me parece tan fantástico y es algo que yo me voy a aplicar, porque el que tu hijo vea que tú dejas el móvil, lo dejas. Es algo fantástico. Y en tercer lugar, todavía no somos conscientes. Porque venimos de nuestra época en la que teníamos el Alcatel o lo que sea, que tenía como mucho la serpiente y no tenía internet. Y eso era un teléfono móvil. Hoy en día esto que tenemos son ordenadores que te dan un acceso a todo, a un mundo increíble. El acceso a la pornografía cada vez es más precoz. Lenguajes que escuchan, youtubers que hablan de una forma que al final les estamos dando unas cosas sin ser conscientes del peligro que eso implica. Entonces yo creo que es muy importante que tomemos conciencia, primero, que no es la tecnología, que somos nosotros. Segundo, que somos nosotros los primeros que tenemos que hacer un buen uso de ella y dar ejemplo. Y en tercer lugar, lo importante, tenemos que ser conscientes de que tú no le darías un cuchillo a tu hijo cuando tiene 3 años porque se puede cortar, no le des un móvil. Claro. Y sobre todo un móvil sin supervisión, sin control. Yo entiendo que como madre, porque a mi mujer le pasaba que ella iba al baño y el niño iba detrás, la perra, y iba todo el mundo. Entonces, yo sé que es polémicamente, o sea, que esto es incorrecto, políticamente incorrecto decirlo, pero al final el móvil tiene que ser una excepción. Y si tú lo quieres usar 5 minutos para poner una canción y así puedes ir al baño tranquila, no te voy a decir que lo hagas, pero lo voy a entender. Es más, yo lo he hecho, o sea que... Pero es una excepción, no es normal. Lo estamos convirtiendo en la norma para todo. Claro. Para todo eso. Además, ve a los niños, los ves por la calle, están todo el tiempo con el móvil, niños ya en el carricoche, pequeñitos, con la edad de mi hijo, con 2 años, con menos a veces, que ya llevan el móvil en la mano. Y yo entiendo como tú, que tiene que ser una herramienta, que la tecnología no es un enemigo que ha venido de alguna forma, ¿no?, para ayudarnos, pero que nosotros tenemos que ser los que ayuden a regularla. Exacto. Y como todo lo relacionado con los niños, con la educación, tenemos que ser nosotros los que marquen esos límites. Pero aquí viene lo que yo creo que mucha gente se plantea, ¿no? Si soy el padre y yo pongo las normas, cada uno tiene sus normas, ¿no? Cada uno es de su padre y de su madre. Entonces aquí como algo genérico, yo creo que es importante que la gente tenga conocimiento sobre cómo puede afectar eso al cerebro y a la salud de sus hijos, claro, para que puedan tomar una decisión lo más acertada posible, porque luego cada uno en su casa va a hacer lo que quiera. Sí. Entonces, dentro de que esto es lo que se debe de hacer, pero ¿cómo podríamos decirles? ¿Por qué les vamos a explicar cómo les afecta eso a sus hijos? Claro.
Pues mira, lo primero que tienen que entender los padres es que el mismo sistema que se usa con las máquinas tragaperras se utiliza con muchas aplicaciones, con muchos juegos y con muchas cosas que generan al final un enganche brutal. La dopamina. Totalmente. Se llama sistema variable de recompensa o de refuerzo. Hoy en día los juegos no es como antes, cuando jugamos al Mario Bros, que perdías y te morías y ya está. Hoy en día te van dando sorpresas que unas veces son una cosa buena, otras veces son mala y te las dan porque sí. Cuando tú ves YouTube o cuando ves las redes sociales, tú vas viendo vídeos y te salen 2 o 3 que no te gustan, pero el cuarto te gusta, entonces tú ya estás pendiente de lo que va a salir luego. Si a nosotros los adultos nos cuesta, a un niño le cuesta mucho más y le genera una adicción brutal, pero brutal, es enorme, enorme, enorme. No somos conscientes de eso. Incluso muchas veces el tema de los fotogramas, o sea, están viendo un montón de imágenes y eso lo que hace es que se acostumbren a un tipo de, diríamos, de estimulación que luego en el día a día no lo van a tener. Claro. Porque no lo tienen que tener. Y luego el día a día no consiguen esa motivación. Claro, esa... no somos conscientes. Ahora, por ejemplo, hay un reto viral que ya ha llegado a España, que es de niños con redes sociales que tienen 7, 8 años, 9, 10, y que tienen que presentar una canción a lo mejor, pues mandando imágenes de su cuerpo, cosas de estas, así como... Y lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Por aceptación, porque lo hace mi amiguito, porque es ser moderno, porque tal, porque... Y los padres no somos conscientes de todos los peligros que tiene eso. Claro. Por eso, vuelvo a lo mismo. Es muy importante, es fundamental, primero que entendamos los peligros que tienen las redes sociales, que tiene el tener un móvil, que tiene internet, y nosotros mismos somos capaces de entenderlo. El sistema variable de refuerzo hace que incluso nosotros nos acabemos enganchando a TikTok, a las redes sociales, a ver vídeos, y es algo que sí o sí tenemos que controlar, supervisar y educar a nuestros hijos en un buen uso. También es importante que los niños a veces, no hay que opinar tú, que se aburran también. Wow. El aburrimiento da lugar mucho al pensamiento crítico, a la creatividad. Entonces vivimos en un mundo, los niños por el tema de las redes, que están envueltos en esa estimulación y no dan lugar a esa emoción. Es súper sano, mira, nosotros recuerdo que tuve una temporada de mucho trabajo y que sí que es cierto que a lo mejor ahí mi hijo veía más pantallas de lo que tocaba. Ahora nos hemos mudado a una casa de campo y eso lo controlamos mucho. Es decir, él tiene su momento, por ejemplo, a los dos nos gusta el básquet, vemos nuestros resúmenes de la NBA, pero él sabe que son momentos muy puntuales. ¿Por qué os digo esto? Porque esta mañana, ayer por la tarde con su primito, estaban haciendo con una caja de cartón un Fórmula 1 y lo pintaban. Eso era algo impensable, porque siempre hemos tenido cajas de cartón en casa, porque mi mujer es diseñadora y siempre ha habido cajas. Y ha pasado de ellas. Pero ahora que se aburre es cuando, oye, pues se me pincha la pelota, le pongo una tirita. Una caja de cartón y estoy horas y horas jugando con una caja de cartón. Veo tierra, voy a plantar, que no va a crecer, pero voy a plantar un coche de metálico a ver lo que sale. Y eso lo hace la creatividad, y eso lo hace al final las pantallas, el no dejarles aburrirse. Pero no solo ellos, también nosotros. No, enseguida que estás sin hacer nada, es como, ¿qué tengo que hacer? También por el tema de la estimulación, la parte más intelectual, ¿no? Como que los padres queremos que sea el más listo, que sea el más rápido y que no esté parado, que esté todo el rato haciendo también cosas. Pero también lo que decía, que es súper importante, lo que ha dicho Mari, de que se aburran. El otro día mi sobrino me decía, estoy aburrido, tiene 3 años, estoy aburrido. Y yo pensé, estos son milisegundos, ¿no? Que se me pasa por la cabeza. Otro padre, otra madre iría corriendo a, venga, te pongo acuarela y te pongo tal. Por supuesto, todo eso también lo hace. Pero yo pensé, qué bien. Y lo observé y se puso detrás de una estufa, se montó con la sábana, que la misma, o sea, durante el momento que estaba diciendo la frase. Y claro, yo porque eso lo sé y lo reconozco y lo dejo, pero que animaría a que muchos padres también eso lo hagan, ¿no? Que no se agobien por el aburrimiento de los peques. Eso requeriría la paciencia. Exacto. Es que tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con el que ellos aprendan a no tenerlo todo de forma inmediata. Entonces, si un niño se aburre y al principio pues, no puedes pretender que a la mañana sea creativo, tú le puedes dar alternativas. Yo tenía un compañero psicólogo que siempre decía lo mismo, oye, ¿puedes hacer esto? ¿O me puedes ayudar a limpiar toda la casa? No, prefiero... Entonces tú tienes que enseñarles, tienes que guiarles. Pero bueno, lo mismo, el que aprendan a tener paciencia es fundamental. ¿Cómo se aprende a tener paciencia? Pues en tus rutinas, sabiendo que, oye, he cogido un juguete, luego toca guardarlo, sabiendo que pues antes de ir a cenar tengo que lavar las manos.
el que ellos sepan que todo tiene su momento, el que ellos sepan esperar. Para que luego toleren la frustración, entiendo, luego en la etapa adulta. Importantísimo. La frustración es un tema que eso tiene mucho que ver con las rabietas, tiene mucho que ver, pero ahora me sabe mal. Para aprender a gestionar la frustración, es que no hay otra, tienes que frustrarte. O sea, que rabietas tiene que haber sí o sí. Claro, la gente no quiere cometer errores porque, bueno, aquí esto podríamos estar hablando mucho de esto y es como que el error se vive como algo negativo, cuando no es que el error en sí sea bueno ni malo, el error puedes usarlo para aprender o puedes usarlo para frustrarte. Y luego en ese proceso vas a frustrarte, vas a aprender a gestionar la frustración y lo vas a usar a tu favor. Pero para eso es que lo llamamos pero fíjate, exacto, conciencia, tomar la responsabilidad de lo que ha pasado, al final eso nos cuesta mucho. Pero porque también nosotros venimos de una generación en la que el tema de equivocarte, el tema de hacer las cosas mal, el tema de... pues estaba mal visto. Entonces, yo quiero creer que poco a poco vamos a ir aprendiendo a tolerar mejor los errores y sobre todo que las siguientes generaciones, soy muy positivo yo, pero quiero creer que lo llevarán mejor esa parte. Yo creo que sí. Luego, aparte... el otro día iba por la calle, veía a una mamá con su bebé, que era un bebé muy chiquitito, tendría 1 año, iba el niño con el móvil ya en la mano. Y entonces pensé, digo, es que claro, ¿cómo se gestionaba antes cuando los niños estaban activos, cuando los niños... Ahora lo que queremos, de alguna forma, es que estén adormecidos. Parece que estar tranquilos es signo de que están bien. Entonces, si está tranquilo y no me molesta, que yo creo que muchas veces el mensaje que entendemos, como tengo tantas cosas que hacer, el niño está tranquilo y no me molesta. Y como yo como adulto entiendo eso, lo adormezco. Claro. Pero bueno, fíjate, yo cuando pasa eso, yo siempre hago la misma pregunta, ¿tú qué es lo que necesitas? Por ejemplo, a ver, no me interpretéis, antes yo sí que juzgaba, yo sí que veía a lo mejor una mamá con un niño con el carrito que le da el móvil, y yo enseguida pensaba, qué mal, porque sinceramente para mí yo creo que un niño que descubre el mundo, que está mirando es fantástico. Pero oye, puede ser que esa mamá no haya dormido por la noche, no lo justifico ni mucho menos. No, pero te entiendo perfectamente porque justo pensaba. Creo que es muy bueno decir, oye, ¿qué es lo que necesita? No estoy diciendo que haya que hacerlo, pero yo puedo entender que pueda ser una excepción de una forma puntual. Si tienes que hacer un viaje largo a Cáceres, y tienes 2 hijos que están matando en el coche, tú no puedes parar y llegar en 16 horas a Cáceres, tienes que llegar Entonces, no te voy a decir que lo hagas como primera herramienta ni como segunda, pero al final tienes que poner una pantallita para que estén tranquilos y que ellos entiendan que es porque es un viaje largo, que es una excepción. Claro. Y aún así te voy a decir siempre que no sea el primer recurso. Pero bueno, lo mismo, al final lo que pasa es que nos estamos yendo a lo cómodo, yendo a lo fácil. Y hay momentos en los que el niño no tendría que tener las pantallas, por ejemplo, cuando acaban de despertarse, lo primero que tengas es la pantalla. Cuando estamos comiendo, que al final no aprenden a comer, cuando se frustran, toma cariño. Al final lo que estamos haciendo eso es posponer algo que tiene que aprender, algo que tiene que aprender, y cuando tengan 9, 10 años, 11 años, le va a costar mucho más. Y reforzarla también. Exacto, totalmente tienes razón. Hasta hacer la estamos reforzando. Estás tomado una crisis. Exacto. El tema de los premios hemos hablado de los castigos, pero el tema de los premios también tiene mucho que ver con... Nos gusta mucho educar con castigos y con premios. Y tampoco los premios son algo que sea muy aconsejable, por así decirlo. Claro. Es que creo que este tema, sobre todo a los padres, porque desde luego no es desde el juicio, sino para que la gente pueda hacer esa autocrítica, efectivamente, de qué es lo que yo estoy necesitando, claro. O sea, qué necesidad cubro cuando mi hijo está en la pantalla. ¿No? Entonces, una cosa es una necesidad razonable, y otra cosa es que sea algo continuo y que se normalice, ¿no? Exacto. Y aquí, en esta normativa que ha salido, bueno, no sé si tú seguro que lo sabes mejor, si es una normativa establecida o son recomendaciones que se están haciendo desde UNICEF, desde la Organización Mundial de la Salud, respecto al uso de los dispositivos en las edades... Se va. De hecho, ya en el currículo académico yo creo que ya sale, y yo creo que al final va a acabar entrando en vigor. Lo que pasa es que hay un matiz importante. Siempre que se le dé un uso responsable y siempre que tengan también un poco de colegio, que tienen directamente la potestad de decidir siempre que hagan un uso responsable. Por ejemplo, en mi colegio, a partir de la ESO, ellos ya llevan un ordenador, ya llevan Chromebook. Pero al final es un tema del colegio que se usa de una forma responsable, porque además tenemos para controlar un poco lo que hacen. Los padres también desde casa pueden ver lo que está haciendo su hijo en momentos... Entonces, al final, yo creo que va a estar, y fíjate, voy a hacer algo polémico, yo creo que es necesario que esté.
porque es muy fácil, en el momento que tú estás saturado, cansado o agobiado, ir al recurso sencillo Entonces yo creo que sí que es bueno que eso esté, diríamos, legislado, controlado de alguna forma. Para mí es una pena cuando vas a una clase de niños sanitos, que a mí me encanta porque en mi colegio se lo llevan muy a rajatabla, y vas a buscarlos y están viendo Bluey, o están viendo tal, o están viendo... No, el niño no tiene que ir al colegio a ver la tele, tiene que ir a interactuar, a aprender, a disfrutar, a curiosear. Entonces, a mí me parece algo acertado que eso esté cada vez más controlado. Pero ojo, eso no va a curar, por así decirlo, a la sociedad con temas pantallas. El trabajo grande está en las casas, yo creo. Sí. Sí, es que justamente es eso, ¿no? Que las recomendaciones están muy bien y que, claro, cuando uno no hace ese acto de conciencia y de saber qué es lo que está cubriendo en ese tiempo y, sobre todo, poder entender cómo está afectando a sus hijos esa dosis continua de dopamina, de placer inmediato, de todo tiene que ser rápido y todo tiene que ser ya, pues antes que a lo mejor poner esa norma en casa, el pensar cómo lo estoy usando yo, o sea, cómo estoy usando yo la tecnología en casa, cómo estoy usando el móvil, para poder luego mostrarlo y legislar en tu propia casa sobre ello, porque si no, ellos cogen lo que están viendo, no cogen lo que tú les estás diciendo. Y luego también es muy importante esperar, aparte de eso, que es fundamental lo que dices, muchas veces hablamos de a qué edad hay que dejar el teléfono a los niños, o a qué edad podemos comprarle al niño el teléfono. Pero es que no es una edad, es que es un nivel de madurez, de responsabilidad. Con perdón, si tu hijo, me invento, que no tengo, no sé, hace 1000 trastadas, no es responsable, no es ordenado, estar, y tú le vas a comprar un móvil, ¿sabes? Es que es... Porque hay mucho claro. Entonces, yo creo que esto es como cuando aprendíamos a conducir, que vas primero a sacarte el carnet, luego tienes un coche de segunda mano y tu padre va contigo para ver qué tal, luego te pone el límite. Esto es un proceso y tienen que aprender. Entonces yo no creo que sea una edad, sino que sea un momento en el que tu hijo te demuestra que es responsable para poder hacer uso de él. Claro, porque la semana pasada, no Semana Santa, hace unos días, mi hija iba a una tecnoescuela y le enseñaban sobre cosas de tecnología y me parecía increíble que esto se pueda enseñar de una forma positiva, ¿no? Pero claro, en un momento dado ella necesitó una tablet y volvió a pasar algo que el año pasado pasó en casa, y es que compramos una tablet para que ella jugara de vez en cuando. Ese de vez en cuando era estar esperando todo el tiempo que llegara el momento de jugar con la tablet, y el resto del tiempo era caos. Claro. Y dije, la tablet conforme ha venido se va. Pero porque no está preparada todavía. Porque no está preparada todavía, y justamente por eso lo decía, ¿no? Porque me di cuenta, a lo mejor otro niño u otra situación es diferente, pero en este caso yo entendí que ella no estaba preparada para esa rapidez, porque no iba a procesar correctamente lo que estaba viviendo y cómo lo estaba haciendo, y así fue, devolví la tablet. Y hace poco, lo decía por esto, porque devolví a dejar la tablet para hacer este uso programado. Mamá, ¿cuándo me va a volver a dejar la tablet? Digo, conforme ha venido, se vuelve a ir. Y así, o sea, quiero decir que tiene que ser un poco esa conciencia, ese ensayo y error y medir, ¿no? Cómo le está afectando, porque cuando se vuelve una necesidad, totalmente más, exacto, se vuelve una adicción. Ahí está. Y lo que pasa ahora de pequeño será lo que pase después. Y esto es importante, que no significa, no quiero decir si P entonces Q, ni que sea una consecuencia directa, pero que influye de forma desmedida. Sí que creo que es importante decirlo, que sea muy polémico, pero es que ¿Cómo es así, ¿no? Cuando le dijiste que la tablet... Pues lo entendió, porque como ya pasó anteriormente, dice que estoy esperando todo el tiempo, y digo, claro, es que estás esperando que mi hija... ha visto la consecuencia, ¿no? Lo que hemos hablado antes de los límites. Fíjate, yo soy muy partidario, porque al final yo creo que las tecnologías están aquí para ayudarnos, pero hay que hacer un buen uso de ellas. Yo, por ejemplo, fíjate que yo tenía mis reticencias con los smartwatches estos para niños. Y yo, por ejemplo, tengo miedo de que mi hijo se me pierda, porque he visto casos o cosas así. Y yo, por ejemplo, le pido un reloj a mi hijo, porque tiene GPS y tiene muchas funciones muy capadas. Entonces, ese reloj, él sabe que solo va a llevar para días como el del bando.
este sábado que vamos a ir, que es el desfile este de... Todavía me falta a mí. De hecho, mi mujer me echa la bronca porque yo siempre digo, nos vamos a disfrazar de Huerta del Sol. Y dice, no, ¿qué es vestirse yo? Pero bueno, por ejemplo, mi hijo el sábado va a llevar su smartwatch, pero porque a mí me da tranquilidad. Pero él sabe precisamente que es... ¿Por qué os digo esto? Porque yo creo que al final las tecnologías, si se hace un buen uso y se les acompaña... Entonces, por ejemplo, lo que tú me comentabas de la tablet, yo tenía un caso similar en la consulta y yo lo que le decía a la familia era, vale, pues si pones un momento de juego, es el momento en el que tú y la niña vais a jugar a juegos juntos en la tablet y jugáis las dos. Entonces, la niña sabía que era un momento para jugar con... o sea, la tablet nunca la podía coger sola, hasta que aprendiera a jugar bien o no esa necesidad. Entonces, yo creo que tenemos que acompañarles mucho en ese proceso. Sí. Por ejemplo, no sé, adolescentes que ven según qué series, que a lo mejor son para más mayores, pues tú tienes que... Si no sabes qué están haciendo, claro, qué están viendo. Ponte a verlas con él, a ver si son adecuadas o no adecuadas, ponte a... La música que escuchan, ponte a escuchar la música con él, siempre va a ser mucho más fácil que tú hagas algo con él, para saber lo que hace, para saber si es positivo, compartirlo con él. Y de esa forma también tú puedes estar ahí para enseñarle. Ha habido mucha polémica con el juego del calamar en su momento, que yo lo entiendo porque yo creo que un niño de 6 años no tiene que ver serie, y yo tenía niños que venían disfrazados del juego del calamar al colegio. Pero un chaval de 12, 13 años, yo creo que tampoco es adecuado para él, pero bueno. Pero si tú sabes que al final la va a ver, fíjate la burrada que te voy a decir, yo creo que es mejor que la vea contigo a que no la vea, a que la vea escondidas y no te lo diga. Entonces, porque tú ahí le vas a poder educar, le vas a poder explicar. Si tú sabes que estás viendo las redes sociales y que tu hijo tiene redes sociales, oye, ponte a verlas con él y le dices, pues mira, aquí la crítica de esto está muy mala porque fíjate, está... Es decir, y así tú estamos poniendo oportunidades muy importantes para educarles. Al final es algo que va a estar ahí, las redes sociales. No estoy diciendo que a un niño de 10 años tenga que poner redes sociales, pero tú sabes que un niño de 14 años seguro que va a tener. Totalmente. Entonces contigo aprenderá ese juicio. Claro. Y tú le puedes decir, oye, pues mira esta niña que ha puesto esta foto con... Pues ves, esto no hay que hacerlo porque lo hace con aceptación y tal y cual. Entonces tú ahí sí que puedes hablar con él. ¿Qué piensas, cariño? ¿Tú qué...? Entonces es una forma, al final lo van a hacer. Pues oye, hazlo con él y que aprenda. Sí, sobre todo... No con 6 años, obviamente, pero cuando tienen 13, 14, el que tú lo hagas es una oportunidad de educar muy importante. Es que el control parental, como decíamos antes muchas veces, ¿no? Como que los límites a veces se malentienden como algo coercitivo, y el control parental creo que pasa lo mismo, que a veces se malentiende como que estamos invadiendo la intimidad de niños, adolescentes, cuando en realidad lo que le estamos ayudando es a entender mejor su mundo y a poder saber cómo se está relacionando con el mundo, porque no hablamos de algo sobreexcesivo, estamos hablando de un control parental también en el que compartamos, nos permite comunicarnos mejor con el niño o adolescente, compartir momentos con él y al mismo tiempo también poder saber con qué persona, en qué ciclo se está moviendo. Tenemos que tener en cuenta que no es como antes, que tú sabías, mis padres sabían con quién iba a ir yo por la calle. Hoy en día se están relacionando con un montón de personas que no conocen, que no sabemos quiénes son. Por eso yo sé que está feo decirlo, pero yo no lo veo como vulnerar su intimidad, yo lo veo como protegerle, ayudarle hasta que él sepa hacerlo y hasta que me demuestre. Entonces, yo creo que es un proceso, bueno, lo mismo. Yo me acuerdo que las primeras veces que iba con mi Ford Fiesta de segunda mano, mi padre venía conmigo para ir a la universidad. Entonces, y él lo hacía porque me decía, cuando me demuestres que tal... Y las primeras veces que yo salía de marcha no me dejaba llevar el coche hasta que no le demuestre que... Entonces, es un tema de confianza, de seguridad, de protección, y yo creo que precisamente eso... Esa es nuestra función como padres. Sí. Al final luego todos volamos del nido en algún momento y tenemos que saber cómo volar. Sí, y no solo por lo que tu hijo puede hacer, sino también por todos los peligros que él puede recibir. Porque los peligros de hoy, esto era algo que me había dejado en el tintero, no son los peligros que había entonces. No sé si es que hay más, pero de hecho hay muy diferentes, ¿no? Sí, tú antes, por ejemplo, vivías en una casa de campo, dejabas el coche abierto, no pasaba nada. Hoy en día es algo... no te sabría decir los motivos, pero yo sé que ya en la vida no es como antes. Por ejemplo, para un niño salir a la calle, yo me acuerdo que mi hermano con 10 años me acompañaba al parque cuando tenía 8, íbamos de la mano, y es algo que yo lo pienso fríamente y yo digo, pues yo a mi hijo con 8 años no le dejaría salir solo así, porque, no sé, los coches, 1000 cosas, no sé, no te sabría decir el motivo, pero no lo veo tan capaz, que vuelvo a lo mismo, luego nuestros hijos nos sorprenden.
Por ejemplo, yo con Javier lo que ya estoy empezando a hacer con 6 añitos es, él va a un colegio, es una zona peatonal, entonces a él le encanta, y yo le digo, Javier, puedes ir al colegio, puedes ir entrando, y yo ahora iré. Y él va solo, y va como... Entonces yo creo que sí que es bueno que ellos tengan su propio espacio, pero que ese espacio esté todavía controlado por nosotros. Sí, siempre supervisado, yo creo que esa es un poco la clave. Yo en ese momento, yo también lo vivo muchas veces y digo, ve tú, me quedo así. Sí. Y ya cuando entramos, está en el colegio, ¿no? Totalmente. Bueno, y te quería preguntar también por tu papel como psicólogo, orientador en el cole, ¿no? Estás en un colegio. Sí. ¿Cómo es esa función? Porque muchas veces yo creo que los padres no son conscientes de que tienen ahí esta figura, esta herramienta. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo actuáis? Cuéntanos un poquito. Pues, a ver, yo tengo mucha suerte porque estoy en un colegio en el que se ha apostado mucho por la orientación y yo estoy feliz porque este año somos un equipo con 5 personas. Claro, no es lo habitual. Lo habitual, yo hasta ahora estaba yo siempre solo y claro, no te da la vida para realmente estar con los niños. Es únicamente test, cuestionario, tal. Un equipo de orientación lo que tiene que hacer es velar porque haya unas condiciones para que el niño pueda aprender, para que haya a nivel de motivación, a nivel de felicidad, a nivel un niño cuando está feliz aprende más rápidamente. Lo que pasa es que, y esto es muy difícil, no hay los recursos necesarios. Por ejemplo, muchas veces la figura del PT y de la L, que son figuras importantísimas en los colegios, yo tengo mis compañeras que son buenísimas. Para quien no lo entienda, que es PT sí, y que perdón. Me lo dicen mucho cuando hablo de PT, me dicen, y es fallo mío. El PT es especialista en pedagogía terapéutica. Es esa persona que ayuda a los niños, pues por ejemplo, con el tema de las funciones ejecutivas, a concentrarse, a socializar, a aspectos de ese tipo. Y luego está la figura de la L, que es la especialista en audición y lenguaje, que les ayuda, pues por ejemplo, oye, una dislalia, un problema con el tema del lenguaje, comprensión, este tipo de cosas. Entonces son 2 figuras que ayudan muchísimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que hoy en día hay tan pocos recursos para esto que a lo mejor no pueden ver a todos los niños, si los ven muy poquito y son niños que realmente necesitan eso. Entonces, esa es un poco la asignatura pendiente que tenemos, que sería muy importante que haya recursos para que los niños que necesiten esa ayuda la puedan tener, porque está demostrado que un niño entre los 3, 4, 5, 6 años, si tienes ayuda, la evolución es brutal. Es brutal. Y hablaba un poco de los recursos, ¿no? Sí. Que no siempre está esa posibilidad ni en todos los sitios de la forma... Por eso yo estoy muy contento porque en mi colegio pues tenemos este equipo y a mí me permite pues el estar en las clases, el que los niños te conozcan y cambia mucho porque no es lo mismo ver a un niño para pasar una prueba a que él te vea en el día a día, te choque los 5, te abrace, tú te metas en clase, hagas cuentacuentos. La verdad es que tengo un trabajo muy, muy bonito y soy un privilegiado. Al margen de eso, es algo muy importante porque el que un niño aprenda cómo estudiar, el que los profesores tengan ese apoyo para este niño me cuesta cómo manejarlo, ¿qué puedo hacer? Eso es una figura muy importante y eso es lo que hace el orientador. La parte más fea que hacemos es que ahora se ha puesto el foco mucho en la prevención. De hecho, de 3 a 6 años, de 0 a 6 años están los centros de atención temprana donde si vemos cualquier dificultad que puede ser significativa, ahí tiene atención gratuita. Entonces, el foco está mucho en la prevención. ¿Eso qué hace? Que si yo veo a un niño con 5 años con indicadores de TEA, de autismo, por ejemplo, yo tengo que hacer un informe, tengo que avisar a los padres. La parte fea es que muchos padres, cuando pasa eso, están en una fase de negación, que es algo normal. Todo tiene su proceso. Pero claro, me entro las pisas porque yo sé que si trabajo con 4 o 5 añitos, la cosa mejora mucho. Claro. El padre no lo ve, ¿por qué? Porque realmente los padres muchas veces nos cuesta verlo, ojo, que es algo normal, que no, porque a mí también como padre me costaría. ¿Cuándo empezamos a verlo? Cuando ya empieza a ver notas académicas, cuando ya empiezas a ver que tu hijo tal, y ahí suele ser 3º o 4º de primaria cuando realmente conectamos y es un tiempo muy valioso. Claro. Por eso muchas veces la figura del orientador está mal vista. ¿Por qué? Porque muchas veces somos los que damos malas noticias. Pero nos da miedo porque catalogamos, ¿no? Y nos da miedo eso, pero es que necesitamos esa categoría para claro. Un tratamiento. Exacto, eso es muy importante. Yo siempre lo digo, fíjate, otra cosa polémica. Se habla muy mal de las etiquetas. Y yo creo que las etiquetas no es la misma etiqueta, es que nosotros hacemos un mal uso de ellas. Porque vemos la parte negativa de la etiqueta. A un médico, a un psicólogo. Esa etiqueta no me hace juzgar a tu hijo, pero me hace saber
¿Cómo ayudar? Dentro de ese amplio baremo, ¿qué es lo que puedo necesitar? Entonces, eso ayuda. Lo que pasa es que muchas veces es cierto que las etiquetas en el día a día pues hacen ver las cosas negativas. Esa es la parte fea. La parte fea es la que tú tienes que dar tienes que ayudar a los padres a que entiendan, oye, a tu hijo le pasa esto. Yo siempre se lo explico igual. Yo he tenido diplopia, que diplopia es tener doble, y yo, por ejemplo, me costaba estudiar. Y yo a todos los padres les digo lo mismo. O sea, la felicidad está aquí y hay 1000 caminos para llegar a ella. No tiene por qué ser el modelo normativo del pollo. No, todo lo contrario, cada niño necesita su... Yo a los padres les explico eso y, de hecho, yo tengo niños con indicadores de TEA, oye, que... Vamos, te dan lecciones, te enseñan un montón. Uno es incluso profe, otro, que al final todo el mundo tiene su camino, por así decirlo. Todo el mundo lo encuentra. ¿Y al contrario te pasa? O los profesores o los padres patologizan de más, o que te acuden con demandas que tú ves y hay algo que en realidad es... Te cuento, muchas veces, la verdad es que no, pero también tienes el lado contrario. El lado de que nos sobrepreocupamos por cosas que pasan y que a nuestros hijos pues les afectan. Y muchas veces no sabemos la versión real. Yo creo que eso pasa, porque yo siempre lo digo, además lo digo a mis padres, cuando viene un papá y me dice, es que yo el niño que hace un año que me preocupa y no tal, digo, jolines, el colegio y los padres tienen que ir de la mano. Entonces, a la semana que te preocupe algo, comenta. Dímelo porque muchas veces en el cole se ven cosas, en casa no. También podemos ver que tengo papás, por ejemplo, que me dicen que el niño habla mal del colegio y luego en el colegio tú lo ves feliz en el patio. En el patio es donde se ve todo. El patio, si hay algún profesor que escucha esto, que no valora a los niños en clase, que lo valora en el patio porque en el patio es cuando son ellos. Pero yo creo que la asignatura pendiente que tenemos es que la familia se implique más en el cole y que el cole, es decir, que haya más, porque muchas veces son malos entendidos, no te he dicho esto, dejo que se haga una... Y al final la desconfianza es lo que genera mucho... Por eso yo lo digo a los profesores, no tenemos que centrarnos solo en las notas. Cuando tú ves que un niño, a nivel social, que para mí es lo más importante, tiene un problema, avisa a los padres. Y tú como padre, si tu hijo te preocupa algo de él, avisa a los profesores que tenemos que ir de la mano. Yo creo que si hiciéramos eso, todo sería mucho más fácil. Tenéis un papel súper importante porque es cierto que al final el que está en contacto directo todo el tiempo es el profe. Entonces pasan casi el mismo tiempo o más al día que los propios padres. Conocen muy bien a cómo son nuestros hijos a nivel social, yo creo que incluso mejor que nosotros mismos. Entonces, ven otro plano. Ven otro plano. No es que los conozcan más ni que sea mejor, pero sí que es importante ver conocer la visión del profesor en el entorno educativo y que ellos sepan que no es solamente importante verlo en clase, sino en el patio y luego poder transmitirlo y trabajar, como decíamos antes, en equipo con la... A mí me cuentan cosas, es que en casa hace esto y le digo, pues mira, en el colegio él respeta las normas, él se divierte, y eso es muy bueno, porque quiere decir que el niño sabe adaptarse a según qué entorno, el niño sabe adaptarse. Yo desde aquí, lo que sí que creo, la figura del mentor es importante, pero si hay una figura en los colegios que yo creo que es súper importante y tiene un mérito enorme, y lo digo porque al final no se les valora tanto como son las profes de la etapa de infantil. Eso sí que es agotador. Yo he estado en clases de infantil, incluso en una pequeña institución por alguna cosa puntual, y no se les valora todo lo que se debería, pero estar con una clase con 20 años, 3 añitos, en plena ebullición, de verdad que tienen un mérito enorme, y por eso digo que muchas veces es muy importante que si a ti como madre te preocupa algo, como padre te preocupa algo, habla con los profes, pide tutoría. Yo soy de los que dicen que solo pedimos tutoría cuando las cosas van mal. El profe de mi hijo, yo creo que no me odia, ni mucho menos, pero yo le pido una tutoría al trimestre para que me cuente, oye, ¿qué tal Javier? Bien. Pues ya está, por verlo. Pero el que haya una comunicación fluida y que tu hijo vea cómo tienes una comunicación fluida con el cole, es muy bueno. Porque quiere decir que, oye, yo estoy pendiente y en el cole están también un poco pendientes de esto. Eso es súper sano. Totalmente. ¿Y qué podríamos hacer, así un poco por cerrar? Sí. Ya hemos abusado un montón de ti, de tu tiempo, de tus conocimientos. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. ¿Qué podríamos recomendarle a la gente que le interese todo este tema del que estamos hablando, de la crianza y la educación, que van a ser padres, titos, amigos, profesores? ¿Qué les podríamos decir? ¿Qué se te ocurre? Pues mira, yo recomendaría, hay muchas cosas que se pueden recomendar obviamente, pero yo recomendaría sobre todo 3.
La primera es que, jolines, el tiempo cuando eres padre pasa de otra forma. Esto cuando tienes una rabieta parece que es eterno, pero enseguida pasa volando. Y como decía Albert Soler en un vídeo que me tocó la fibra, tú nunca sabes cuándo puede ser el último momento en que vas a dormir con tu hijo, el último momento en que te va a ir de la mano, el último momento... Por eso es muy importante que prioricemos. No tienes que ser el padre perfecto, pero no tienes que perderte momentos, porque esos momentos no vuelven, y esos momentos son los que te hacen disfrutar con tu hijo y vincular con él. Y entonces es muy importante que nos cojamos el hábito. Yo sé que queda como feo cuando hablamos de hábito porque no es algo espontáneo, pero muchas veces para coger esa rutina de cada día intentar disfrutar con ellos. Y si un día estás muy cansado y no tienes fuerzas para jugar con él, no pasa nada, siéntate a su lado. Siéntate a su lado, oye, míralo jugar, porque para tu hijo eso ya es como... En segundo lugar, yo creo que es muy importante que desde bien pequeñitos trabajemos la empatía. Yo creo que hoy en día la sociedad hay muchos males y que la empatía es una receta súper potente para, no te digo para que todo vaya bien, pero sí para que seamos más felices. Entonces, hay que potenciar mucho la empatía desde bien pequeñitos y con hechos, no con acción. Perdón, exacto, con hechos, no con palabras. Por ejemplo, tenemos un botecito y en el botecito ponemos no una acción cada día porque entonces te agobias, pero tú pones 10 cosas. Y cada día coges una, cada día no, o sea, en un mes a lo mejor 10 veces solo. Y venga, hoy, pues nosotros en el trabajo y tú en el cole, vamos a intentar ayudar a alguien, vamos a decirle algo bonito a alguien. Qué bueno. Y cuando llega la cena, oye, ¿qué es lo que hemos dicho? Si él no ha dicho nada, no hay que culpabilizarlo, pero al final la empatía se siembra con esas cosas. Con el hecho de ayudar, con el hecho de entonces, hay que sembrar mucho empatía, porque al final la empatía, para temas como el bullying, para el tema como la tolerancia, para el tema como la empatía es algo fundamental. Y finalmente, y ya en último lugar, lo que recomendaría es que como padres nos tenemos que cuidar mucho. Yo creo que muchas veces no disfrutamos educando a los niños porque no nos cuidamos. Y yo sé que muchas veces es muy difícil sacar tiempo para cuidarnos, pero precisamente por eso, lo que habéis comentado, el parar para saber cómo estoy, el intentar, pues, oye, el comodín de la abuela va a ser no para planchar, deja planchar. Voy a ir a caminar, voy a escuchar música, voy a hacer ese tipo de cosas. Si tú estás bien, tu hijo va a estar bien. Y un niño necesita ver a sus padres felices. Si un niño tiene unos padres felices, va a ser mucho más fácil que él sea feliz. Por eso es muy importante, obviamente, que los protagonistas sean ellos, pero que no nos olvidemos de estar bien. Y estar bien supone que si tengo un conflicto con mi pareja, voy a hablarlo con ella. Ojo, no tiene por qué ser inmediatamente porque a lo mejor voy a acabar gritando, pero que no se enquistas. Muchas veces evitamos esos temas. Entonces, el estar bien y el solucionar los problemas con tu pareja es muy importante porque si un niño tiene unos papás felices, va a ser más fácil que sea feliz. Esas serían las 3 grandes recomendaciones que haría así. A lo mejor me pides mañana y te digo otras, pero ahora mismo serían estas. No, pero son buenas grandes recomendaciones para cerrar este ratazo que nos has dedicado. Y la verdad es que, bueno, es que se podrían añadir tantas cosas y al mismo tiempo ninguna que... El tema de la crianza es lo que sí que, bueno, animaríamos a la gente que nos pueda ver, hacernos preguntas, cosas que os puedan surgir, que os genere todo este tema del que hemos estado hablando. Podéis contactar con Javier, podéis seguirle en sus redes sociales, Psicólogo Te Ayuda a Educar. Ayudas de verdad a la gente, así que muchas gracias por tu contenido, lo haces muy bonito, lo haces muy bien, muy profesional y enhorabuena y muchas gracias por estar aquí. Un placer cuando queráis, un lujo. Así que pues hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio de Un Café en 3 Sesiones. Muchísimas gracias.